Hola, buenos días. Mi nombre, ya me conocéis muchos, es José Antonio Espín, soy el coach de productividad de Keller Williams, CPI Gestión. Vamos a dar comienzo a la charla sobre tendencias del sector inmobiliario, ¿vale? Dónde estamos, hacia dónde vamos. Y para ello, pues bueno, voy a dar paso a tres de nuestros mejores agentes, Begoña Pérez, Álvaro Vizqueira y Bartolomé Granero, miembros de la LC, de nuestro Market Center, y nada, ellos nos van a comentar los números, los datos, y espero que cojáis mucha información para poder sacarle partido. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Begoña, adelante. Hola, empiezo yo. Me engañaron para empezar yo primero. Así que empezamos. Bienvenidos a todos. Y bueno, primero presentarme. Yo soy Begoña, soy arquitecto técnico, llevo como agente en Keller Williams 7 años. Y bueno, junto a mis dos compañeros, pues vamos a dar esta charla. Nos hubiese gustado hacerlo del cuarto trimestre, aún no han salido los datos, así que nos vamos a ceñir en el tercer trimestre del 2022. Antes de comenzar, quiero poner un poco en antecedentes cómo ha ido evolucionando hasta este momento. Y sí que es verdad que la pandemia, el arresto domiciliario, pues hizo que todos los españoles nos replanteáramos un poco dónde vivíamos, ¿no? Teníamos tiempo para estar en casa pensando qué es lo que queríamos cambiar, dónde queríamos ir, pensando un poquito qué es lo que queríamos cambiar. Eso, unido al gran ahorro económico que tuvimos todos los españoles, cuando salimos de la pandemia nos salimos directamente a comprar, ¿vale? Entonces se produjeron muchas compraventas entre el segundo trimestre de 2021 y el primer trimestre del 2022. Vale, ¿qué ha pasado después? ¿No? ¿Por qué siguen habiendo tantas compraventas? Bueno, pues hay dos circunstancias. ¿Se oye bien? Sí. Un poquito... Vale, me lo ha pasado. Ahora sí. Sepáratelo un poquito. Sí. Vale, se produjeron dos circunstancias, que era el gran aumento de los intereses, ¿vale? El aumento de los intereses que a modo de pronto parece negativo, pero ¿qué hizo? Que todos los compradores que querían comprar en el 2023 adelantaran esa compra. ¿Por qué? Porque todos los intereses que ellos van a pagar a lo largo de 25, 30, 40 años depende mucho de cuándo ellos contraten esa hipoteca, ¿vale? Entonces, eso hizo que muchos compradores compraran antes. Y después, pues la gran demanda de extranjeros, de compradores extranjeros, ¿vale? De eso ya lo he hecho. Vale, y ya nos ponemos en materia. ¿Dónde está el cartonito? A ver. ¿Visto esto? Vale, y aquí tenemos el número de compraventas trimestrales. Vemos que sigue subiendo, ¿vale? Aquí, la línea azul, vemos que sigue subiendo. Estamos en un buen momento, 26.000 compraventas a nivel trimestral, de las cuales casi 23.000 son viviendas usadas. Estamos hablando de un 21% interanual, ¿vale? Bueno, es fantástico, fantástico. Estamos en el máximo histórico desde el 2007, plena burbuja inmobiliaria. Compraventas interanuales. Mientras estemos en positivo, todo va a ir bien. Vamos en positivo, el tanto por cien va creciendo, con lo cual vamos bien. Y vemos aquí también la verticalidad de la línea azul. Y 84.000 viviendas usadas frente a las 12.000 de la web. A ver si me dejo algo, perdonadme. Aunque el tema hipotecario es desfavorable, pero bueno, como ya os he contado antes, ¿vale? El tema hipotecario está subiendo, pero aún así la vivienda, por lo que os he comentado antes, la vivienda va aumentando. Compraventas por cada 1.000 habitantes, vale. Estamos en 14,6. Lo normal son 10 compraventas por cada 1.000 habitantes. Es decir, tenemos margen de maniobra. Sí que es verdad que aquí la costa, pues bueno, pues la costa, el sol, la comida, bueno, maravilloso todo, ¿vale? Entonces, eso hace que nosotros en la cuota de mercado, en los 14,6, las compraventas por cada 1.000 habitantes, sea mayor que en otros sitios. Siempre ha sido mayor en una zona de costa. En la zona de costa estamos entre los 11 y los 12, es lo más normal, ¿vale? Con lo cual seguimos teniendo margen de maniobra, no tenemos por qué asustarnos, ¿vale? Sí que es verdad que en el 2014,
en el último cuatrimestre, ¿vale? No van a ser números tan bonitos, pero bueno, no creemos que descendamos del 12. Vale, aquí estamos en el número de compraventas por municipio. Vemos aquí el trimestre, ¿vale? Que sigue, aquí tuvimos una bajada por el COVID y seguimos subiendo. Mayor resultado desde el segundo trimestre del 2007. Y aquí esto es interanual. Mayor resultado desde el 2007. O sea, estábamos en los mismos niveles que cuando estábamos en época de crisis. Anterior de la época de crisis. ¿Vale? En el boom inmobiliario. Aquí vemos la cuota de mercado que se lleva cada una de las provincias. Alicante sigue siendo, vamos, la que se lleva la mayor cuota de mercado, casi un 50%. Las playas de Alicante pues tiran mucho, supongo, ¿no? Después está Valencia con el 11,6% y Castellón, Valencia con el 39% y Castellón con el 11,6%. Aquí lo vamos a segmentar por municipios. La línea roja, esto es Valencia, ¿vale? Entonces vemos aquí un descenso de compraventas. ¿Eso por qué fue debido? Por el COVID, ¿vale? Cuando estuvimos en plena pandemia, la gente que buscaba chalets, buscaba las afueras, no la contaminación, buscaba parcela, buscaba jardín, piscina, jardín, para todo, ¿no? Entonces hizo que bajara mucho el número de compraventas dentro de Valencia capital. Pero en cambio, en los 6 últimos trimestres hemos encontrado un ascenso. ¿Por qué? Porque volvemos a la normalidad. Gracias a Dios, volvemos a la normalidad. Vale, ¿y qué tipología de viviendas se están comprando? Bueno, pues aquí vamos a comparar vivienda nueva contra vivienda usada. Vemos que la vivienda usada es la línea gris y la vivienda nueva es la línea azul. Vemos que la línea gris, la vivienda usada, es la que más cuota de mercado se está llevando, es la gran protagonista. El 2008, el mercado inmobiliario se separa en ciclos, ¿vale? Entonces, del 2008 al 2014, se considera el ciclo de la crisis. Del 2014 al 2022, el ciclo del crecimiento, ¿vale? En el ciclo de la crisis es cuando se produjeron compraventas similares entre las dos tipologías de vivienda. A partir del 2014 es otra vez cuando se marca la diferencia, ¿vale? Estamos hablando de un 56%, claro, es que he leído mucho, de un 85% de ventas de usada contra el 15% de la nueva. Compraventas de viviendas colectivas, ¿esto qué es? Vivienda plurifamiliar contra vivienda unifamiliar, ¿vale? Y aquí volvemos a ver el aumento de la unifamiliar en la época de la crisis y el aumento, que volvemos otra vez a la nueva normalidad. Se sigue vendiendo más casas plurifamiliares que unifamiliares. Vale, según superficie de vivienda, vale, igual. ¿Vale? ¿Qué pasó en aquella época? Pues eso, buscábamos casas más grandes. ¿Vale? Entonces, subimos la cantidad de compraventas en el mayor número de superficie y empezamos a bajar. Es decir, ahora se nos ha olvidado un poquito ya la pandemia y volvemos a bajar los metros cuadrados requeridos. Y aquí si nos separamos únicamente, quitamos las unifamiliares y vamos a centrarnos en los pisos. Pues lo mismo, pasa exactamente igual. Esto tenemos más,
el 56%, el 56% de los pisos que se venden son mayores de 80 metros cuadrados. El resto, pues vemos las superficies, entre 60 y 80, 40, 60 y 40. Y con esto yo ya he terminado mi speech, ¿verdad? Sí. Muy bien, Begoña. Yo, como soy de fuera de Valencia, soy de Ariana, soy de extranjeros. Voy a comentaros el peso que ha tenido en este trimestre la compra de extranjeros. Como veis, casi 1 de cada 3 compras es de extranjero. ¿Vale? Tenemos el 28,34%. Eso hace que saltemos, ostras, que enseñaré ahora. Esto hace que saltemos del 26% en la variación interanual. Fijaros que prácticamente estamos doblando la media de España, la media nacional. ¿Vale? Lógicamente, si lo vemos por provincias, Alicante, como ha dicho Begoña, se lleva la palma, seguida de Castellón y Valencia. ¿Vale? Ahora vamos a armollar a los precios. Ante la pregunta de siempre, ¿van a subir los precios? ¿Van a bajar los precios? Pues pensar una cosa. El mercado en la Comunidad Valenciana, desde el 14 hasta el 21, como veis, se ha comportado de una forma fenomenal, ¿vale? para un mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la variación de precios prácticamente nunca ha superado el 5%. ¿Vale? Esto da muchísima seguridad tanto a compradores como a vendedores, porque ven una perspectiva consolidada de mercado, ¿vale? Y eso hace que las operaciones se produzcan. Luego tuvimos la crisis, aquí se bajó una barbaridad, ya sabéis, y cuando salimos de la pandemia y después con la tirada de la demanda, debido a los 2 factores que ha comentado Begoña, que son el peso de la compra de extranjeros, junto con el anticipo de compras por la futura subida de intereses, eso hace que el precio suba. Lógicamente, si tenemos mucha demanda, el comprador dice, oye, vamos a subir precios, vamos a aprovechar la ocasión, ¿no? Pero como vemos, ya estamos en llanura, ¿vale? Es decir, han subido mucho los precios, la intensidad del precio ha sido muy alta, pero vamos hacia una estabilización del precio. Lo ideal para un mercado inmobiliario es que las variaciones de precios sean entre un 0 y un 3%. Lo segundo más ideal, que no superen el 5%. O sea que vamos muy bien, ¿vale? Si lo bajamos a municipios y provincias, exactamente igual. ¿Vale? Estamos viendo esas subidas que han habido y luego cómo vamos ya allanando la subida. ¿Vale? Tened en cuenta que en cuanto a precios, este es el segundo mayor resultado desde el primer trimestre de 2011. ¿Vale? Y en la provincia de Valencia desde 2012. Pero repito, lo ideal en un mercado inmobiliario no es que haya esa intensidad en precios, ¿vale? Es decir, que estemos estabilizados para darle solidez al mercado. Exactamente igual, si lo bajamos a capitales y municipios, lo mismo. Como estáis viendo que las subidas interanuales siguen siendo bastante altas, pero lo ideal es que poco a poco vayamos viendo cómo las variaciones trimestrales se vayan comportando de una manera más ajustada para llegar a esa estabilización. Ahora vamos a ver, estos datos que hemos visto hasta ahora son reales de compraventas según datos de registro de la propiedad. ¿Vale? Por cuánto están vendiendo realmente las viviendas. Ahora vamos a hacer esto, pero con los precios ofertados, es decir, en particular, por cuánto está ofertando los pisos, ¿vale? Portales inmobiliarios. ¿Entendéis? Esto cambia. La percepción del particular cambia. Aún no está viendo ese cambio, es decir, ¿vale? Como veis, los aumentos pues, siguen siendo muy altos, prácticamente el 9%, y la evaluación trimestral
aún supera el 2% y el 3%. Es decir, el particular aún no tiene esa percepción de cambio de ciclo. La va a tener que ir viendo porque va a ver que no va a vender, ¿no? Entonces, se va a ajustar la demanda, entonces, lógicamente, les entra en la cabeza que tienen que ajustar precios. Y luego un dato importante también, sobre todo para los agentes inmobiliarios, cuando tenemos que hacer esas captaciones en exclusiva, si os fijáis, el precio más o menos oscila, el precio metro cuadrado de lo ofertado, unos 1.600 euros, y antes hemos visto que estaban unos 1.400 euros la realidad. Es decir, lo que se ofrece realmente a la venta suele estar entre un 10 y un 15% por encima de lo que realmente luego se va a escriturar. ¿Vale? Eso para las citas de captación tenerlo muy en cuenta. Tenerlo muy en cuenta porque el particular es decir, no, estoy viendo en toda la oferta de portales que mi casa vale tanto. Y tú tienes que decirle con datos que no, que se va a escriturar por tanto y que vale tanto. ¿Vale? Eso es un dato importante. Y bueno, ahora vamos al mercado de alquiler. El mercado de alquiler está desatado. Considero que va a seguir estando desatado por una simple regla básica, es decir, la regla de la oferta y la demanda. Hay una barbaridad de demanda de alquiler y hay muy poca oferta de alquiler. ¿Vale? ¿Por qué hay poca oferta de alquiler? Bueno, probablemente porque haya bastante inseguridad jurídica para los propietarios. Es posible también que el tema del alquiler vacacional esté tirando, es decir, ante la inseguridad de un impago, yo prefiero a lo mejor poner mi vivienda como alquiler vacacional, entre otras cosas porque puedo sacar más rentabilidad y también porque tengo más rotación. ¿Vale? Con lo cual corro menos riesgo de tener a alguien que no me pague durante no sé cuánto tiempo. ¿Vale? Y luego hay otro aspecto que está también, es el alquiler por habitaciones. Para el propietario también es interesante porque también le saca más rentabilidad. Yo no veo visos de que esto cambie, a no ser que se actúe sobre la oferta. ¿Vale? Es decir, para la seguridad del propietario o incentivándolo de alguna forma. Bueno, ahora vamos por tipología. Ahora el precio medio de la vivienda. Lógicamente hemos visto antes en la presentación de Begoña que las superficies de las viviendas que se han vendido son más grandes. Por lo tanto, si tenemos superficies de viviendas más grandes, si tenemos el precio alto, lógicamente el precio medio de la vivienda pues va a ser alto también. ¿Vale? Es todo bastante lógico. Como veis, la vivienda libre está en 139, 140, o sea, la usada en 139, 140.000 euros, y la nueva en 215. También es cierto una cosa, las viviendas nuevas de ahora no tienen nada que ver con las viviendas nuevas de antes. Es decir, ahora mismo las viviendas nuevas tienen bastante más calidad que las de antes. Entonces no es un dato muy homogéneo. Y ahora vamos a la provincia de Valencia y exactamente igual. ¿Vale? Es decir, sigue subiendo. En vivienda nueva, como digo, es algo más aleatorio, porque la vivienda nueva se vende cuando se vende, se acaba, generalmente. Pero aquí seguimos viendo, pues esto, seguimos viendo la subida que hemos ido teniendo, por eso, porque el aumento de superficie, aumento de precio medio de la vivienda, estamos en máximos desde el segundo trimestre de 2011. Y ahora vamos al dinero, al volumen total movido. Tener en cuenta que estamos en una situación anómala de mercado, ¿vale? Es decir, lo ideal será, y va a ocurrir, preveremos que va a ocurrir, es que volvamos al 2018-2019. Es decir, primero tuvimos crisis pandémica, por eso el mercado se alborota, y luego hemos tenido una demanda, en Comunidad Valenciana, una demanda increíble de extranjeros, junto con el anticipo de compras por subidas de tipos. ¿Vale? Por lo tanto, lógicamente el volumen sube una barbaridad. Pero ya digo que esto se estabilizará. Y si se estabiliza, para el sector va a ser fenomenal, para todos los agentes. Perdón, compradores, vendedores y agentes inmobiliarios. Lo mismo por provincias. ¿Vale? Exactamente igual. Seguimos viendo una variación
interanual tremenda, como veis. Estamos en porcentajes bastante altos y seguimos viendo el peso que tiene la vivienda usada con la vivienda nueva, ¿vale? Antes comentábamos eso, más o menos del total de negocio, entre el 14% más o menos es vivienda nueva y el resto es usada. Y ahora mi compañero Bar continúa con la obra nueva. ¿Alguien está pensando comprar vivienda de obra nueva? Vamos a hablar ahora de lo que son los visados y la obra nueva y los problemas que conllevan. Los datos de los últimos visados, como podéis ver aquí, no han sido malos del todo. La tendencia anual, aunque indica que estamos en máximos desde 2011, los datos trimestrales indican que ya estamos en un proceso decreciente. ¿Qué significa esto? Como podéis ver, la línea roja indica el número de compraventas de vivienda nueva. Llevamos 2 años que está por encima del número de visados concedidos. ¿Qué significa eso? Que tenemos un pequeño déficit de obra nueva. Y esto va a seguir ocurriendo. ¿Y por qué motivo? Precisamente por los costes de construcción. Como podéis ver, los costes de construcción han pegado un subidón tremendo. ¿Qué es lo que hace un promotor inmobiliario? Cuando va a iniciar su ciclo productivo, lo primero que tiene que hacer es fijar los precios de comercialización para obtener el crédito promotor. A continuación se pone a vender los pisos y cuando ya tiene una cantidad importante de pisos vendidos, comienza el proceso de construcción. Si durante esa fase se modifica su estructura de costes, está entrando en peligro. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo estamos con unos costes de producción mano de obra en torno al 15%, pero hemos tenido picos del 20%. Eso evidentemente hace que el negocio sea un negocio de riesgo, va contra el margen del promotor. Uno de los problemas también que está agravando el problema de la construcción y de la obra nueva es precisamente la mano de obra cualificada. Hay escasez de mano de obra cualificada durante los últimos 12 meses. ¿Cómo se está intentando paliar este problema? Y que se está consiguiendo poco a poco, precisamente con el proceso de industrialización. Cada vez hay más empresas y más profesionales que están perfeccionando su método en aquellos elementos que podemos hacer de una manera anticipada a la obra, como pueden ser baños, como pueden ser cocinas, como pueden ser fachadas, empresas del tipo porcelanosa. Todo esto lo que está consiguiendo es reestructurar todo el proceso constructivo, acelerar los ciclos y mejorar la calidad. ¿Por qué? Porque ya viene de fábrica. ¿De acuerdo? Por eso, ahora mismo, tenemos en la obra nueva un tema de riesgo, con el tema de costes de materiales y mano de obra. Hay determinados materiales, como veis ahí, como pueden ser el acero, la cal, el yeso, que han sufrido incrementos de coste por encima del 50%. Esto en colación con lo que comentábamos antes, imaginad el riesgo que supone para un promotor. El resto de materiales han subido también, casi todos por encima de los 2 dígitos, cercanos al 20%. Un indicador muy relevante, el consumo de cemento. Es un indicador adelantado. ¿Por qué? Porque aunque casi todo el cemento se destina a la construcción de obra civil, hay una estrecha correlación entre el consumo de cemento y los ciclos inmobiliarios. Estamos en máximos de 2011, pero ojo, porque ya tenemos descensos trimestrales. ¿Qué significa esto? Que estamos yendo hacia un cambio de ciclo, lo que poco a poco os vamos contando en esta charla y vamos a ir rematando con más datos. Vamos ahora a hablar de lo que es el mercado hipotecario, la financiación de las viviendas. Tenemos buenas y malas noticias. Vamos primero con las buenas. Estamos en una fase de un endeudamiento relativamente bajo. Todavía es sostenible. Si veis ahí el dato,
el porcentaje de viviendas que se compran con financiación en toda la Comunidad Valenciana no supera el 55%. En Valencia en concreto estamos en el 70%, es decir, 7 de cada 10 viviendas se financian. Lógicamente en Alicante, como comentaban antes mis compañeros, hay muchísima compra, sobre todo del mercado extranjero, que vienen aquí con casi pagan al contado. Es lo que desvirtúa sobre todo el porcentaje en Alicante. ¿Qué sucede con esto? Vamos a ir viendo diferentes ratios que nos van a dar una visión global de cómo estamos en el tema de endeudamiento y financiación. Por ejemplo, el endeudamiento por metro cuadrado. Es un buen dato. Como podéis ver, no ha variado ni anual ni trimestralmente. Nos estamos moviendo en el entorno de los 1.000 euros metro cuadrado de vivienda financiada. Si veis el último ciclo inmobiliario, que como comentábamos empezó en 2013, 2014, estábamos en 750 euros metro cuadrado. Ahora mismo estamos en 1.000 euros metro cuadrado. Pero todavía estamos muy lejos de superar los más de 1.500 euros metro cuadrado que teníamos en plena burbuja inmobiliaria. Tenemos margen. Es un crecimiento sostenido. Para poder llegar a alcanzar esos máximos, todavía tendríamos que estar creciendo 8 años, igual que lo estamos haciendo ahora mismo. Esto significa que estamos en un mercado bastante consolidado. Otro ratio interesante, el endeudamiento por vivienda. Aquí sí que se ha intensificado un poquito más que en el ratio anterior. Como decíamos, a principios de 2013-2014, la media de la financiación por vivienda, el importe que se entregaba a cada vivienda que se financiaba, estaba en el entorno de los 75.000 euros. Con este crecimiento que estamos contando, ahora estamos en valores de 105.000 euros, como podéis ver ahí. Todavía deberíamos de crecer 30.000 euros más por hipoteca para alcanzar esos máximos. Repetimos, estamos en un mercado financiero que no está generando problemas a las ventas, porque el mercado se ha reestructurado, se ha fortalecido y tenemos unas garantías y unas solvencias que no teníamos en el pasado. Otro ratio importante, el LTV, el Loan to Value, para quien no lo conozca, es el ratio préstamo-valor. Se trata de un ratio de información hipotecaria. Este ratio lo que hace es medir la relación que hay entre el importe de un préstamo que nos conceden frente al valor del inmueble que sirve como garantía frente a ese préstamo. Aquí en España el umbral interesante está en el 80%. Cualquier umbral que supere ese 80% hace que entremos en un riesgo de morosidad. Como podéis ver, ahora mismo estamos en el entorno del 76% de LTV. Los años anteriores nos hemos movido en niveles muy razonables, muy estables, entre el 70 y el 75%. ¿Qué significa esto? Pues que ese otro 25-30% que no se financia, más todos los gastos de notarías, de impuestos, que suponen, todos lo sabemos, más del 10%, sale del ahorro familiar. Es decir, estamos en una situación muy sana. Si veis los datos de hace muchos años, ¿vale?, el 100% de las compras se endeudaban. No estamos en esa situación de mercado. No son escenarios que se puedan comparar. Vamos a hablar ahora de las malas noticias, según cómo se mire también. Los tipos de interés. Todos habéis visto las noticias, estáis al tanto de que el Euribor ha subido. Estamos en unos valores superiores al 3%. Pero es que hace menos de un año, en marzo de 2022, el Euribor estaba en negativo. ¿Alguien sabe cómo está el Euribor a día de hoy? 3,52 ayer. Un 3,52, que si le aplicáis el diferencial de los bancos, nos vamos por encima del 4. ¿De acuerdo? ¿Esto tiene por qué ser un dato malo? Bueno, lo que sucede es que cada vez más compradores van a estar fuera del mercado, porque no van a poder optar a la financiación. Eso es lo que va a suceder cuando suben los tipos de interés, y lo estamos viendo en primera mano, y sobre todo cuando salgan los datos del cuarto trimestre. Pero por otra parte, la subida de tipos, a colación de lo que comentábamos anteriormente, también consigue una moderación de los precios, lo cual es muy importante para estabilizarnos en ese 0,3% máximo que comentaba Álvaro con anterioridad.
Y si hablamos de los tipos de interés, la modalidad, un buen dato es que sigue creciendo el tipo fijo a la hora de contratar las hipotecas. Estamos en máximos históricos. 2 de cada 3 hipotecas se siguen contratando a tipo fijo. ¿Eso qué significa? Pues que 2 de cada 3 personas, la subida del Euribor les da exactamente igual. Lo que firmaron en su día cuando formalizaron la hipoteca es lo que van a pagar. Y punto. Es decir, estamos en una situación muy buena en ese sentido. El mercado inmobiliario no va a conseguir tensionar los precios, como si otros factores, como el factor de la construcción que comentábamos anteriormente. Entonces, este es un muy buen dato. Y ya por último y para acabar, simplemente hablar de lo que es el plazo de contratación. No es relevante porque no ha variado mucho este dato. Seguimos estando en una media de 22, 24 años de financiación. Lo que se pide, ¿esto qué significa? Pues que casi todas las hipotecas se suelen pedir entre 20 y 25 años. No es un dato relevante, no ha variado mucho, sigue estando estable y bueno, ahí os lo dejo. Muchísimas gracias, os dejo ahora con José Antonio, que va a hacer una pequeña presentación de Keller Williams.